Estamos en vivo. Ya. Bueno, ya estamos de regreso. A continuación se llevará a cabo el conversatorio sobre Antuca, el cual cuenta con dos ejes. El primer eje temático está dirigido a conocer las motivaciones que llevaron a la directora a producir esta obra, así como ahondar sobre la lucha de las trabajadoras del hogar por el reconocimiento de sus derechos laborales en el Perú. Mientras que el segundo eje estará enfocado en la situación de las mujeres en la industria cinematográfica y quizá establecer comparaciones entre el panorama actual y los 90. Cabe señalar que cada eje tendrá una sección de preguntas después de después de las intervenciones de nuestras ponentes. En el primer eje nos acompañará María Barea, quien es la directora y productora de Antuca y otros largometrajes o documentales como Gregorio, Los perros hambrientos, Porque quería estudiar, Hijas de la violencia, entre otras obras más. También es cofundadora del Grupo Chasqui y del Grupo Warmi. Asimismo, estará con nosotras Clementina Serrano, quien es presidenta de IPROFOT, Instituto de Promoción y Formación de Trabajadoras del Hogar, que es una organización sin fines de lucro de y para las trabajadoras del hogar, que cuenta con más de 40 años al servicio. El objetivo de esta institución es contribuir al desarrollo de las trabajadoras del hogar y luchar por la reivindicación de sus derechos laborales. Bueno, también quisiera mencionar que Clementina participó en la película como parte del reparto. Y por último, para este primer eje también estaremos acompañadas de Betina Valdés, quien es abogada titulada y colegiada, magistra en estudios de género, magistra en gerencia social, egresada de la maestría en derechos humanos, diplomada de la especialización en gestión de la formación y capacitación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es autora del libro Revelando el Secreto, Relaciones entre empleadoras y trabajadoras del hogar cama adentro. Asimismo, cuenta con experiencia laboral en ONGs, organismos internacionales y Estado en temas de género, derechos humanos y políticas públicas. Sin más, ahora daremos paso a María, y recordemos que cada una tiene 10 minutos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por promover esta actividad y por invitarme a participar en este coloquio. Voy a tratar de ser breve. Y bueno, les contaré que yo me inicio en el cine el año 1971. Conocí por ese entonces al cineasta Luis Figueroa. Yo estaba estudiando teatro. Y bueno, me entusiasmó, me motivó para trabajar en el cine. Y bueno, conocí a través de él y de otras experiencias que tuve posteriormente, lo que era el mundo andino. Y bueno, yo en los proyectos en los que trabajé, que fueron, bueno, primero el largometraje El enemigo principal con Jorge Sanginés. Después, ya como productora, hice Los perros hambrientos y Jaguar Fiesta. Y en todas estas películas, la mujer prácticamente no existía. Estaba como un personaje decorativo, ¿no? Bueno, también en las novelas de Arguedas y de Ciro Alegría, las mujeres no tienen mayor presencia, ¿no? Pero bueno, el año 80 conocí a un productor
alemán que estaba queriendo producir una serie de documentales sobre las mujeres vistas por sí mismas, ¿no? Documentales de mujeres hechos por mujeres. Y me animó a participar, aunque yo no había realizado como tal, no había hecho ninguna película, pero sí había tenido una participación muy activa en todo el proceso de las películas de Figueroa, de esa década, ¿no? O sea, Los perros hambrientos, Jaguar Fiesta y varios documentales. Y bueno, me entusiasmó, como comprenderán, mucho la idea y me dijo que hiciera una propuesta. En ese momento, bueno, muchos temas se me vinieron a la cabeza, pero había una cosa muy interesante que se estaba dando, estamos hablando de los años 80, y es que las mujeres en los barrios populares empezaban a organizarse, ¿no? Eso era un fenómeno en el año 80. Y es así como a través del movimiento Manuela Ramos creó Contacto a Rosa Dueñas, que lideraba el movimiento, bueno, era una asociación de madres, una cosa así, que se llamaba Club de Madres Aurora Vivar, en el pueblo joven El Planeta. Entonces me impresionó mucho el esfuerzo que hacían estas señoras para organizarse y resolver en forma conjunta los problemas de la familia. Y bueno, me pareció el tema. Y para eso empecé a buscar los testimonios, a entrevistar a muchas señoras. Y bueno, pude comprobar que casi todas eran mujeres prácticamente analfabetas, migrantes, que habían venido desde pequeñas a hacer el trabajo doméstico. Casi todas habían sufrido el abuso sexual, ¿no? Y por supuesto la explotación. Yo quedé muy tocada por esas historias, ¿no? Una peor que otra, realmente. Pero bueno, Me parece que estamos teniendo fallos de conectividad. Vamos a esperar un fue momento. muy difícil para mí. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, lo que pasa es que se te cortó un momento. Ah, ya, ya. O sea, Bueno, escuchamos hasta que dijiste que las historias te habían tocado mucho. bueno, bueno. Ujú. Me habían tocado mucho, pero ya después de lo de Mujeres del Planeta, que así se llamó ese documental, que fue muy bien recibido, tuvo entonces, ya vino lo de Chasqui y ahí sufrí en carne propia lo que era el machismo-leninismo, como le puse yo, ¿no? Bueno, pero esa es otra historia. El año 89, junto con Micha Torres y otras amigas, nos animamos a constituir una otra agrupación, un colectivo que se llamó Warmi, ¿no? Y ya ahí con una propuesta concreta para
desarrollar la problemática de la mujer, ¿no? En todos los campos. Yo ya tenía para ese entonces, ya hacía años que conocía a lo que era donde se reunían frecuentemente, y por ese entonces conocí a Victoria Sabio, ¿no? Victoria Sabio fue porque ella me animó mucho, hablamos del tema, y me animó mucho y me apoyó mucho, me alentó mucho para que desarrollara este proyecto. Entonces, primero hicimos un video que se llamó Porque quería estudiar, ¿no? Y en base a cuyos testimonios también se fue estructurando el guión para Antuca. Entonces, a partir de realizar el apoyo de, bueno, del IPROFOT, ¿no? Bueno, en ese momento Vicky y todas las que participaron en la realización de la película, porque desde el primer momento se concibió así, ¿no? Como una de un marco documental. Por eso es que algunos personajes de los patrones, pero los demás son todas trabajadoras de hogar, ¿no? La protagonista, Graciela Guaigua, bueno, como la ven Clementina y Josefina, y bueno, en parte también se incorporó a la historia algunas vivencias, muchas otras mujeres. Creo que llamamos por los 10 minutos todavía. Sí, justo te quedan como unos 20 segundos, pero ya podemos ir pasando a Clementina si deseas. Bueno, bueno, como quieras. Como sí, porque he explicado un poquito cómo fue la realización, ¿no? Que fue pues con las mismas trabajadoras de hogar, ¿no? Que estaban organizadas en lo que es ahora el IPROFOT, que en esa época era la Asociación de Trabajadoras de Hogar. Claro, ya. Muchas gracias, María. Entonces ahora le daríamos el paso a Clementina. Sí, muy buenas tardes a los presentes en este espacio de coloquio de las estudiantes de la PUC. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, mencionar, ¿no?, que a través de esta película de Antuca que habíamos trabajado de manera conjunta y muy coordinada con Marita Barea y todo un equipo que trabajamos. Lo que perseguíamos desde la asociación en aquel entonces era el AXTO, Asociación de Capacitación y Servicio de Trabajadoras del Hogar. Esta asociación siempre fue de trabajadoras del hogar, como decimos hasta hoy, para trabajadoras del hogar, ¿no? Dirigidas por trabajadoras del hogar. Lo que perseguíamos en aquel entonces era precisamente de sensibilizar a la sociedad, ¿no?, presentando de manera masiva la situación de las trabajadoras del hogar en aquel entonces, ¿no?
Esta situación en esos tiempos era una situación muy dramática, de situación de marginación, de explotación, de abuso, ¿no? De abuso psicológico, abuso sexual. Se daba mucho esto en esos tiempos, ¿no? Con nosotras, las trabajadoras del hogar. También desde la perspectiva de la asociación, queríamos contar con un instrumento, ¿no? Con una herramienta importante para la formación, porque nosotros cuando tenemos la asociación ya veníamos con una experiencia de largos años, ¿no? De haber caminado haciendo procesos de formación desde la experiencia de la Juventud Obrera Cristiana, ¿no? Desde la JOC. Y desde ahí es que asumimos también la tarea y el reto de tener un servicio que sea para las trabajadoras del hogar, que deberíamos responder a sus necesidades más inmediatas a través de, de los servicios que brindábamos en nuestra sede, y también que desde estos espacios acompañar los procesos formativos de toma de conciencia de nuestras compañeras y motivar a que las trabajadoras del hogar estuviéramos organizadas de diferentes maneras, ¿no? Uno era, también veníamos con una experiencia sindical, porque ya en los años 70, 75, 76 se formaron los sindicatos a nivel de Lima Metropolitana. En el Cusco se formó el sindicato del Cusco, se hizo reconocer, y había todo un movimiento también de las trabajadoras del hogar, que ya veníamos con esa experiencia. Entonces había toda una motivación de promover precisamente ese compromiso, esa toma de conciencia de su situación, ¿no? De nuestra situación, las trabajadoras del hogar, y lo importante que era para nosotros estar organizadas, ¿no? Desde esta experiencia es que transmitimos también a través de la película Antuca, ¿no? Presentamos la problemática, y quienes participamos en las escenas, o la principal protagonista es una trabajadora del hogar. Eso fue uno de los puntos importantes que conversamos cuando pensamos en hacer la película. Entonces, que las protagonistas son de sus propias historias, son las trabajadoras del hogar. Por eso que la protagonista principal, Antuca, es una trabajadora del hogar, ¿no? Formada, capacitada en el IPROFOT, ¿no? Eso fue muy importante, que también ayudó, ¿no? A que las trabajadoras del hogar que pudieran conocer la película Antuca se motivaban también a formar parte de los grupos, formar parte de la asociación, porque se motivaban en el sentido de que éramos capaces de hacer cosas, no solo de trabajar, sino que podíamos hacer muchas cosas más, ¿no? Para nosotros Antuca ha sido un instrumento importante, que precisamente ayudó a eso, lo que iba diciendo, ¿no? A la toma de conciencia y posteriormente a organizarse. La situación que hemos mostrado a través de Antuca ha sido una situación muy dolorosa, que nos tocó vivir muchos años a las trabajadoras del hogar, ¿no? Posteriormente ya se ha hecho procesos más organizativos, y se han ido precisamente avanzando hacia algunos cambios, ¿no? Procesos de cambios
desde la fuerza organizativa de las trabajadoras del hogar. Hemos logrado hasta el año 2000, desde las asociaciones, impulsando lo que ha sido las asociaciones para tener la ley 27986, que en el 2003 se promulgó, ¿no? Entonces, estos instrumentos como Antuca, como Porque Quería Estudiar, estos instrumentos nos fue de mucho valor, de mucha utilidad para justamente tener como instrumento motivador para la formación y capacitación a nuestras compañeras trabajadoras del hogar. Creo que hasta ahí puedo avanzar. El IPROFOT y otras organizaciones hemos sido quienes hemos logrado estos procesos hasta el año 2003. Posteriormente hay otros avances que de repente vamos a tener un otro espacio, poder manifestar todo lo que hemos caminado largos años en desarrollar justamente la conquista de los derechos laborales, los derechos humanos, el respeto a la mujer, la valoración de nuestro trabajo a nivel de nuestro sector, ¿no? Entonces, ahí quedo, no sé si ya pasaron mis 5 minutos, gracias. Ya, muchas gracias. Bueno, aún te quedan unos minutitos, si deseas complementar algo más, puedes hacerlo, y si no, también ya podríamos dar paso a Bettina, como tú desees. Ya, pasamos a Bettina y de repente después hacemos algunos alcances. Gracias. Ya. Entonces, ahora pasaríamos a Bettina Valdés. Gracias, Clementina. Bien, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Primero agradecer al equipo de la Universidad Católica por la invitación y al IPROFOT por su gran trabajo y también a la directora de esta excelente película Antuca. Y quisiera empezar justamente analizando algunos puntos de la película que nos dan pie a reflexionar sobre la situación de las trabajadoras del hogar, ¿no? Primero, que es una película, según lo que he visto, del año 1992 y que su contenido es totalmente vigente, ¿no? Si bien no en la magnitud de cómo era en esa época la situación de vulneración de derechos laborales, las situaciones de padrinazgo o de madrinazgo se mantienen, no en la misma magnitud, pero existen, ¿no? Se mantienen todavía esta lógica de traer a niñas de sus comunidades, de zonas rurales a las zonas urbanas, para ser criadas como hijas, así como dice en la película, pero a ser criadas como criadas, ¿no? Desde esta lógica de servidumbre, de semi-esclavitud, ¿no? Y que todavía es una práctica que se sigue tolerando, que ya digamos no es políticamente correcta ni tampoco es legal, ¿verdad? Pero se mantiene. Ahora, otro aspecto que hay que, digamos, resaltar de la película, de la vigencia de lo que ha tratado la película, son las prácticas abusivas de las empleadoras, ¿no? Esta idea de que les hacen un favor a las trabajadoras del hogar por tenerlas en su casa, por darle alimentación, ¿verdad? Como dice, ¿no? Una frase, ¿no? Como hija te van a tener, ¿no? Como una frase que decían en la película, ¿no? Y otro aspecto que también hay que resaltar, que es muy importante, es la fuerza de las organizaciones de trabajadoras del hogar, ¿no? Estas organizaciones que no solamente buscan digamos, el respeto, la vigencia plena de los derechos laborales, sino que se convierten en un espacio de socialización, en casi una segunda familia, ¿no? Justamente por este desarraigo que vemos en la película y que se sigue dando aún, ¿no? A partir de la película podemos, digamos, reflexionar un poquito más a partir de algunas preguntas clave. La primera pregunta sería, actualmente, ¿quién quiere ser trabajadora del hogar? ¿Quién quiere dedicarse a este sector laboral, ¿no? Que implican múltiples actividades, ¿no? No solamente lavar, planchar, cocinar, lo que dice la ley, digamos, lo cotidiano y lo común, sino otras actividades que son sacar a cuidar a las mascotas, cuidar la casa cuando todo el mundo se va, ¿verdad? Estas actividades, como por ejemplo los cuidados de los niños y niñas, que implican no solamente un trabajo objetivo, neutral,
sino una conjunción de emociones, de afectos, ¿no? La trabajadora del hogar pone su cariño, el cuidado de los niños y niñas, ¿no? Al ser nanas, y es un poco lo que sale en una parte de la película que dice la trabajadora del hogar, ¿no? Que siente al niño como suyo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese aspecto también hay que tomarlo en cuenta para reflexionar un poco de por qué se toman las decisiones, por qué una persona decide entrar a este sector laboral, ¿verdad? No necesariamente decide ser trabajador del hogar porque es, digamos, un sector con derechos laborales reconocidos, con una buena paga, ¿verdad? No es esa necesariamente que debería de ser, porque todo trabajo es digno y la norma debería de ser cumplida, ¿no? Pero no necesariamente esa es la puerta de inicio del trabajo doméstico, sino las urgencias, ¿no? Las urgencias económicas, el hecho de en ocasiones no tener otras capacitaciones o otros estudios, ¿verdad? Es la primera puerta al sector laboral, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, a pesar de la vulneración de derechos, a pesar de esta situación de todavía vigentes prácticas de padrinazgo, de madrinazgo, aún hay personas que ingresan a este sector laboral, ¿no? Ahora, la segunda pregunta sería, ¿quién quiere ser trabajador del hogar cama adentro? ¿No? ¿Verdad? Porque, como sabemos, tanto las estadísticas como los estudios, diferentes estudios que se han realizado en el Perú y a nivel internacional, la situación de las trabajadoras del hogar cama adentro son más críticas, sufren mayor vulneración de sus derechos en todo sentido, no solo laborales, sino sufren violencia sexual, como hemos visto en el video, violencia física, violencia psicológica, abusos de diferentes tipos, hay muy poco respeto a sus horas de descanso, ¿verdad? Entonces, en esa lógica, ya, gracias. En esa lógica, ¿quién quiere elegir ser una trabajadora del hogar cama adentro, no? Y la tercera pregunta, también muy vigente y que sale en el video y que tiene que ver con las organizaciones, ¿quién, como trabajador del hogar, quiere sindicalizarse o quiere organizarse? ¿Verdad? Porque existe este temor de que las empleadoras las van a correr, las van a despedir, y que sucede, porque existe la amenaza, ¿no? La gran amenaza de que no, si me entero que estás sindicalizada, entonces te despido, ¿no? Entonces, en esta lógica, hay que pensar en cuál es la situación particular que están viviendo los trabajadores del hogar desde que deciden entrar en este sector laboral y mantenerse en este sector laboral, ¿no? Por eso, como vemos en las estadísticas actualmente, las trabajadoras del hogar cama adentro ya son mucho numéricamente menos, ¿no? Pero hay otra pregunta también que hay que tomar en cuenta pensando en las empleadoras, ¿no? Porque lo que hemos visto en la película es la situación de las trabajadoras del hogar, pero también hay que ver el lado de las empleadoras. ¿Qué cosa piensan las empleadoras? ¿Cómo actúan? Y como hemos visto en el video, las empleadoras siempre están pensando en su propio beneficio, ¿no? Están pensando en esta lógica de tener una semi-esclava, alguien que tenga pocos conocimientos, poca información, poca educación, sea muy joven para poder ser moldeada, ¿verdad? A su antojo, a su manera, y que cumpla pues todas las órdenes que desean, ¿no? Pero la gran pregunta que siempre hay que hacerle a una empleadora es ¿cuánto le cuesta no contratar a una trabajadora del hogar? Esa es la gran pregunta y esa debería ser el punto de partida para el reconocimiento de sus derechos, de su remuneración, ¿verdad? Del trato que merecen, ¿no? Porque el hecho de no contratar a una trabajadora del hogar significa que, como decían también en el video, significa que la empleadora, la señora, va a volver de paseo a la cocina, ¿no? Como decía Antuca en el video, claro. Y la angustia de la empleadora ¿y ahora dónde voy a conseguir a alguien más, ¿no? ¿Dónde voy a contratar o buscar a otra trabajadora del hogar? Bueno, es la misma angustia que tienen ahora las empleadoras del hogar, ¿no? Y a pesar de esa angustia, igual las maltratan, igual hay vulneración de derechos, ¿no? Entonces, desde la lógica de la empleadora, la pregunta sería ¿cuánto le cuesta no contratarla, ¿no? ¿Y le cuesta qué? Le cuesta tiempo. Le va a costar dedicarse ella directamente a las tareas del hogar, le va a costar dejar de trabajar de repente las 8 horas, sino elegir un trabajo a medio tiempo para poder asumir las tareas del hogar, porque recordemos que esa es pues una asimetría, una desigualdad de género que muy vigente en el caso peruano, ¿no?
Y bueno, la idea de reflexionar a partir de esta película, a partir de cómo es la situación de las trabajadoras del hogar, es reflexionar también sobre las tareas de cuidado, ¿verdad? Las tareas de cuidado que en el caso peruano, por todos los estereotipos que vivimos, sigue siendo de forma exclusiva en las mujeres. Entonces, las mujeres con un poco más de poder económico tercerizan esta responsabilidad exclusiva contratando a una trabajadora del hogar, pero no solo eso, no con los mismos derechos, no con el respeto de sus derechos, sino, digamos, dominándola y sometiéndola con la vulneración de los derechos que eso significa, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que un poco podría reflexionar acerca de la película. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias, Bettina. Entonces ahora pasaríamos a las preguntas del público. La primera está dirigida para María y, y dice así: ¿cuáles fueron las principales dificultades al momento de realizar la película? No tienes tu audio prendido, María. Ya, ahora. Bueno, como podrán imaginarse, las principales dificultades eran pues económicas, ¿no? Había un equipo entusiasta, la mayor parte mujeres, compañeras que trabajamos un poco al tetengo, como decimos, ¿no? Porque no había dinero suficiente, entonces eh, fue esa la principal dificultad, ¿no? La cuestión económica. Recibimos apoyo y en eso ayudó Victoria para conseguir dinero de algunas asociaciones como el Movimiento Laico para América Latina, Tierra de Sons, y bueno. Creo que tenemos otra vez problemas de conectividad. No te vemos ni te escuchamos, Pasa, María. ¿sí? Bueno. Ahora sí. Ya, esas eran las principales dificultades. Teníamos la expectativa, porque se concibió así la película, ¿no? Darle una difusión masiva. Existía la ley 19327 que que nos garantizaba un espacio de pantalla, con lo cual se recuperar la inversión. Y entonces, por eso la película también se concibió, Antuca, el documental, porque quería estudiar más, lo concebíamos como para un trabajo de motivación a las mismas trabajadoras de hogar, ¿no? Habrían sus problemas y abrirse. Entonces, pusimos mucho énfasis en la parte emocional, ¿no? Más que en la parte económica, reivindicativa, que está, por supuesto, pero ponemos mucho énfasis en la parte emocional porque eso era quizás lo más crítico, sobre todo cuando eran jovencitas, ¿no? Ya, claro, con el tiempo se van fortaleciendo y con el apoyo mutuo que tenían. Queríamos, esa era la idea, ¿no? Queríamos sensibilizar al público en general, contando una historia de amor, digamos, ¿no?
Y bueno, la situación de las trabajadoras, de las realizadoras, de las mujeres realizadoras en el Perú, era más difícil porque hasta ese momento, bueno, hay varios factores, no quisiera extenderme mucho, pero creo que es importante destacar el hecho de que las mujeres hasta determinado momento fuimos las facilitadoras, ¿no? Para que nuestros compañeros, ¿no?, pudieran realizar algo. Entonces, yo sentí la necesidad y tomé más conciencia, o fui tomando conciencia, de qué importante era que nosotros pudiéramos expresarnos, porque definitivamente el enfoque que podíamos darlo definitivamente era diferente, ¿no?, desde una perspectiva de género. Y entonces, bueno, había muy pocas en ese momento, todavía muy pocas mujeres que habíamos hecho alguna película, y muy pocas mujeres que le habíamos dado o habíamos puesto la atención, ¿no?, en ese aspecto. Bueno, desgraciadamente se derogó la ley en la época de Fujimori y la película no pudo ser estrenada comercialmente porque adicional y no estaban interesadas en películas que no respondían. Entonces, pero no la difusión que hubiéramos querido darle a través de las salas de... Pues es una afluencia masiva. María, De Europa. María, se está cortando tu audio. Quizás sería mejor si apagas tu video para que para ver si funciona. Y a ver si te podemos seguir escuchando. No sé qué estábamos en lo de contextual, es lo que les decía, y era esa época cineasta, ¿no? El problema de la mujer, ¿no?, dentro de ese contexto. O sea, como que yo no lo entendía en ese momento, ¿no? Porque para mí eso estaba en todo, pero otras compañeras no lo veían. Y como que ahora mismo, ¿no? O sea, no por el hecho de ser mujer hay una conciencia de que algo tiene que cambiar en la sociedad, ¿no? O sea, desgraciadamente todavía hay muchas mujeres muy machistas, ¿no? Y a veces más machistas que muchos hombres. Esa es la realidad. Y eso se refleja en lo que tú hagas, en el día a día.
Y bueno, el cine no era la excepción. Eso era lo mismo en nuestro gremio. Ahora veo con mucho entusiasmo ver muchas mujeres jóvenes que han hecho cosas, películas muy valiosas, ¿no? Y con una mirada crítica, ¿no? Eso es interesante. Se ha avanzado en ese aspecto, yo creo que se ha avanzado bastante. Creo que ya, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, muchas gracias, María. La siguiente pregunta es para Clementina y dice, ¿cuál es la situación actual del IPROFOT y cuáles son sus luchas actuales? Gracias. La situación actual del IPROFOT. El IPROFOT sigue activa, sigue prestando este año un poco muy particular, como seguramente todas las organizaciones, instituciones. Ha continuado nuestros servicios desde su fundación hasta ahora que la pandemia nos ha paralizado algunos servicios como la cuna guardería, el poder hacer nuestros talleres en la misma sede. Bueno, eso es este año, ¿no? Pero hasta cuando no hemos tenido esta pandemia, el IPROFOT ha seguido, sigue con todos sus actividades al servicio de nuestras compañeras, haciendo las capacitaciones en las escuelas nocturnas, organizando las capacitaciones a nivel de los días domingos. El IPROFOT cuenta en este momento con un servicio que le llamamos Hogar de Tránsito, que siempre lo tuvo. Ahora tenemos compañeras que se quedaron sin trabajo, las compañeras que se quedaron desamparadas por diferentes motivos, sobre todo salud, ¿no? Por situación de salud. Tenemos ahí compañeras que permanecen en nuestra casa, en Barranco, en Tumay 120. Continuamos con nuestro trabajo organizativo, el trabajo formativo, a través del cual hacemos la formación permanente, la capacitación a nuevos cuadros, ¿no? Que se comprometan en las diferentes organizaciones. Nuestras compañeras capacitadas han asumido también tareas y roles importantes en los sindicatos, ¿no? El IPROFOT trabaja muy de cerca, muy ligado, formando el colectivo de organizaciones de trabajadoras del hogar con las federaciones y los sindicatos, y también asociaciones, ¿no? El IPROFOT ha seguido también avanzando en lo que es formando y parte de las redes internacionales de trabajadoras del hogar, como es la Confederación Latinoamericana y del Caribe, ¿no? La CONLACTRAO, somos miembros fundadores. Hemos asumido en algún periodo también las tareas de ser dirigentes en la CONLACTRAO. Luego somos también miembros fundadores de la Federación Mundial de Trabajadoras del Hogar, en la cual también una de nuestras compañeras, desde su fundación de la federación, ha asumido la tarea de ser la vicepresidenta de la Federación Mundial. Entonces el IPROFOT, en todos los ámbitos, continuamos con ese compromiso y esa tarea de transformación de esta situación que presentamos con Antuca, y que esta situación tiene que cambiar, tiene que transformarse. Las trabajadoras del hogar tienen que gozar de derechos iguales que los demás trabajadores. Las mujeres trabajadoras del hogar tenemos que tener el mismo respeto y reconocimiento, ¿no? Un derecho que es a la vida digna, ¿no? Y hacia eso siempre
continúa nuestro trabajo. Hemos estado muy comprometidos en el proceso que antes llamábamos la modificación de la 27986, de la Ley de Trabajadoras del Hogar, que era una ley para nosotros discriminatoria, y hemos trabajado de manera conjunta con las demás organizaciones de trabajadoras del hogar para lograr esta nueva ley que se ha dado este año, en octubre, ¿no? El 1 de octubre. Entonces nosotros no estamos desarticuladas, estamos muy articuladas, ¿no? Y seguimos haciendo pues estos procesos de ganar los derechos para las trabajadoras del hogar. Ahora esta nueva ley nos equipara, ¿no?, con los derechos de los demás trabajadores, ¿no? Y lo que queda de camino es que esto se cumpla, ¿verdad? Se cumpla en la práctica, porque la ley está dada, pero la práctica todavía no. Entonces consideramos que hay mucho todavía por hacer a favor de las trabajadoras del hogar, y esta pandemia incluso a muchas trabajadoras del hogar ha puesto en una condición de encierro, posiblemente de volver a un trabajo más esclavizado, sin derechos, porque la pobreza ha crecido. Las trabajadoras del hogar pertenecemos a ese gran número de gente del pueblo, de los pobres. Como decía Bettina, ¿quién quiere ser trabajadora del hogar o quién quiere ser trabajadora del hogar cama adentro? Pues es muy duro tener que asumir ese tipo de rol de trabajo, y ahora más con esta pandemia, muchísimas mujeres trabajadoras del hogar han tenido que dejar su casita de su barrio, sus hijos, para irse a trabajar encerradas. Tenemos mucho por hacer, tenemos muchos problemas ahora producidos también en estas condiciones sanitarias que vive el país y el mundo entero, ¿no? Nuestra tarea sigue. No podemos parar, no hemos parado, nuestras actividades siguen, continuamos ahora usando a través de las redes, ¿no? Estamos haciendo las capacitaciones, estamos teniendo también los eventos nacionales, participamos conjuntamente también en actividades internacionales, en las capacitaciones que participan nuestras compañeras asociadas o no asociadas también, que hacemos participar para su formación a nivel de estos espacios que hemos construido, ¿no? Podemos decir que desde el IPROFOT hemos hecho un gran aporte a lo que es el movimiento nacional e internacional de las trabajadoras del hogar. ¿De qué manera hemos aportado? Con nuestras compañeras que han tomado conciencia, que han asumido tareas, roles importantes, y se ha ido promoviendo una organización mucho más grande, ¿no? Y de esta manera también se logró desde la iniciativa de las trabajadoras del hogar lo que ha sido el convenio 189 de la OIT. En ello también estuvo comisionada una de nuestras compañeras socias del IPROFOT, la compañera Ernestina, ¿no?, en la comisión de elaborar la propuesta, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, además de atender directamente a nuestras compañeras trabajadoras del hogar, su problemática, acompañar sus procesos de formación, su proceso incluso de defensa de sus derechos, el IPROFOT ha continuado aportando para un cambio mucho más amplio, ¿no?, a nivel de todo el mundo, las trabajadoras del hogar, y lo que luchamos también a través de estos instrumentos es que cambie la sociedad. Queremos una sociedad más justa, donde se respeten los derechos, donde nos reconozcamos todos seres humanos con iguales derechos. Es así que seguimos trabajando desde el IPROFOT.
Este año no hemos atendido nuestra cuna guardería, que desde su fundación el IPROFOT ha tenido ese servicio para los niños, para los hijos de las trabajadoras del hogar y para los hijos de las mujeres de los sectores más pobres que iban y nos encargaban sus hijos mientras ellas trabajaban. Este año eso está paralizado, pero ojalá cuando pase esta situación de problema de sanidad volvamos a seguir teniendo ese servicio que ha sido sumamente importante, valioso para las mujeres trabajadoras. Muchas gracias, Clementina. Sumamente importante todo lo que mencionas y necesario de tomarlo en cuenta. La última pregunta sería para Bettina y es la siguiente. Bueno, hay dos. ¿Por qué consideras que se da esta relación de explotación entre las trabajadoras del hogar y las y los empleadores? Y si consideras que esta relación ya no se va a seguir reproduciendo con la nueva ley. Y la segunda es, ¿qué condiciones ha naturalizado la explotación de las trabajadoras del hogar? Bien, muchas gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, un poquito sobre las causas, el por qué, y es porque la sociedad peruana se ha socializado, ¿no? Se ha caracterizado por estos antecedentes de esclavitud, estos antecedentes de servidumbre, estos antecedentes de padrinazgo. Eso por un lado, ¿no? Que son estas prácticas culturales que nunca han sido cuestionadas y que siempre se han ido repitiendo en esta lógica, pues, discriminatoria entre lo rural y lo urbano, que un poco también se traduce en la película cuando la expareja de Antuca le dice, ¿por qué quieres quedarte en esa mierda, no? ¿Por qué quieres regresar a tu pueblo, no? Entonces, claro, hay esta lógica, pues, del progreso fuera de lo rural, fuera de la comunidad, fuera de lo campesino, ¿no? Y esto es, digamos, aprovechado, ¿no? Aprovechado por la mujer, la empleadora urbana, con esta lógica progresista, ven a mi casa, vas a estudiar, vas a progresar, ¿verdad? Entonces, estas son formas, estas mentalidades son estas prácticas cotidianas que se repiten y que no se cuestionan todavía, que todavía no se cuestionan en nuestro imaginario social, ¿no? de nuestra sociedad. Ahora, la siguiente pregunta era qué cambios pueden darse en el futuro o en base a qué se pueden generar estos cambios, ¿no? Y eso es bien interesante porque justamente con esta nueva ley, las leyes son importantes, ¿no? Las leyes son importantes, dan un mensaje a la sociedad de que hay una voluntad política, una voluntad del Estado, de los servicios públicos, de proteger los derechos de las trabajadoras del hogar. Por ese lado es positiva la promulgación de esta nueva ley que reconoce los mismos derechos a las trabajadoras del hogar que cualquier otro trabajador o trabajadora, ¿no? Que no era así con la anterior norma. Por ahí es positivo. La pregunta ¿es suficiente la existencia de esta nueva norma para que ya de por sí se respeten los derechos humanos o que la sociedad considere el trabajo doméstico como un trabajo digno, como un trabajo valioso? ¿Es suficiente? Y la respuesta es no, no es suficiente la emisión de una norma, ¿no? Por un lado da un avance, pero no va a ser suficiente la norma vigente, nada más no va a ser suficiente para cambiar estas lógicas, ¿no? Y les comento un poquito a partir de la investigación que hice en este libro Revelando el Secreto. Yo hablé con algunas empleadoras, ¿no? Hice entrevistas a algunas empleadoras y ellas... Algunas, porque la mayoría pensaba como en el video, ¿no? Eran las empleadoras del video, ¿no? Pero algunas otras no, creían que respetaban los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, creían, pero siempre habían algunas frases, digamos, que demostraban que ellas solo eran políticamente correctas, digamos, ¿no? No querían caer mal, no querían que se les diga que eran discriminadoras o que eran abusivas, ¿no? Les cuento un caso. Esta era una empleadora que fueron como 2 horas de entrevista
y me parecía que era una empleadora que sí respetaba los derechos de las trabajadoras del hogar, que sí la valoraba, pero en un momento me comentó de que ella le había, un hecho, ¿no? Comentó un hecho, ¿no? Y dijo que había visto a la trabajadora del hogar vestida con ropa, con una ropa, digamos, vieja, sucia, y así estaba limpiando la casa. Entonces la empleadora le había dicho, oye, pero yo te he regalado unos buzos, ¿por qué no los usas? Y la trabajadora del hogar le había dicho, los tengo guardados. Entonces la empleadora me dijo a mí, y mira, los tenía guardados, pero si yo le he regalado esos buzos para que lo use, no para que ande con esa ropa andrajosa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la empleadora le había regalado esos buzos como uniforme, ¿verdad? Entonces eran esas frases digamos, soltaban las empleadoras que realmente daban a conocer su verdadera intención, ¿no? Porque cuando alguien, o cuando, por ejemplo, a mí me dan un regalo, yo lo guardo. Y finalmente hago lo que yo quiero con ese regalo porque me lo han regalado. Y la persona que me lo regala con cariño no me está preguntando qué estás haciendo con eso, ¿verdad? Pero la empleadora sí le había preguntado. Entonces, hay estas ideas y hay, por ejemplo, algunas otras empleadoras que creen que la están haciendo bien. O sea, ellas ni siquiera se han puesto a cuestionar o siquiera han hecho una reflexión sobre su actitud y creen que hacen bien. Entonces se sienten orgullosas de, por ejemplo, apoyarlas en los estudios, ¿no? Y dicen, no, si yo hasta le he pagado un vacacional, yo todos los veranos lo meto a un curso. Y el momento que le pregunta, bueno, ¿y le paga gratificaciones? No, ¿cómo le voy a pagar gratificaciones? Pero ¿y tiene seguro? No, no tiene seguro, porque mi hermana, que es doctora, ella misma la atiende. Y yo le compro las medicinas. O sea, ¿me entienden? ¿Cómo las empleadoras tienen estas ideas que van marcando pues una distancia con las trabajadoras del hogar y que realmente no las están valorando, ¿no? Y claro, y la pregunta, ¿cuándo cambiará eso? ¿Basta la norma no es suficiente. ¿Cuándo cambiará eso? Cuando consideremos el trabajo doméstico como digno, ¿verdad? No solamente el trabajo doméstico remunerado, sino también el no remunerado. Este trabajo doméstico que realizamos en las casas, por el cual no nos pagan, y que es una sobrecarga laboral, motivo por el cual las que tienen y las que pueden tercerizan con una trabajadora del hogar, y las que no lo hacen directamente, ¿verdad? Pero que tampoco se valoran. La mujer no lo valora la sociedad en general, la pareja no lo valora, los hijos o hijas no lo valoran, la familia no lo valora, ¿verdad? Y tampoco uno dice, ¿y tú a qué te dedicas? Yo soy trabajadora del hogar no remunerada. ¿Eso qué es? Es ama de casa, ¿verdad? No lo dicen así, ¿no? Dicen, ay, no, yo en mi casa, lo dicen así con vergüenza. Y bueno, cuando cambiemos esas mentalidades, cuando realmente podamos valorar el trabajo doméstico, las tareas de cuidado, entonces yo creo que en ese momento ya estaremos en otro nivel de nuestra sociedad, una sociedad más igualitaria, que no discrimina, que no es clasista, que no trata de, digamos, de pisotear una sobre otra, ¿verdad? Esos ya son cambios de mentalidad, cambios sociales mucho más profundos, de largo aliento, pero que sí, la nueva ley es un punto de partida, ¿no? Lo que necesita la nueva ley es toda una campaña de difusión, una campaña de sensibilización, una campaña de información que vaya calando más hondo y más profundo en la mentalidad de la sociedad en general. Gracias. Muchas gracias, Bettina. Muy interesantes tus reflexiones y también bien interpelativas, ¿no? Es importante siempre cuestionarnos sobre los supuestos y sobre nuestros pensamientos y acciones. Bueno, para este segundo eje estaremos acompañadas de María y de Fabiola Carranza. Fabiola Carranza es bachillera de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Comunicación para el Desarrollo. También cuenta con experiencia en organizaciones sin fines de lucro, organizaciones privadas, organizaciones juveniles y organismos internacionales. Además, es la productora general del Festival Hecho por Mujeres. Entonces, ahora daríamos paso a María, quien tiene también 10 minutos, y luego a Fabiola.
María, ¿estás ahí? Creo que yo me adelanté, ¿no? Cuando me hicieron algunas preguntas con el tema de esta segunda parte, ¿no? Que tenía que contextualizar la situación de las mujeres cineastas cuando yo empecé mi carrera. Bueno, lo dije a grandes rasgos, pero voy a desarrollarlo un poquito más. Cuando yo empecé a trabajar en el cine, que empecé como asistente de producción, se daba una dupla clásica, ¿no? En ese momento empezaba a desarrollarse la 19327, desarrollarse el cine, sobre todo el cortometraje, con el auspicio de la ley 19327, ¿no? Cortometrajes y algunos largometrajes empezaron a realizarse con el amparo de esta ley. Y era típico que las mujeres fuéramos las facilitadoras. Éramos siempre la que estaba en el área de la producción, haciendo lo que, entre comillas, se podía decir el trabajo sucio, ¿no? Porque la parte creativa, digamos, la asumían los varones y nosotros lo asumíamos, me incluyo, como algo normal. Nosotros le dábamos todas las facilidades a nuestros compañeros para que ellos pudieran expresarse y realizarse. Y eso fue durante mucho tiempo. Recién, digamos, bueno, la única que había hecho algo, había hecho algunos documentales, era Nora de Isco. Y luego, pues, empezamos, creo que la primera, digamos, que asume una visión crítica sobre el rol de la mujer en la sociedad, he sido yo, ¿no? Me parece con Mujeres del Planeta, ¿no? Y bueno, eso era, digamos, como lo normal, no solamente en el cine, también en la literatura. En fin, nosotros, las mujeres, asumíamos como algo natural ese rol. No teníamos o no se nos otorgaba, digamos, el derecho a expresarnos con nuestra propia voz, ¿no? Y eso yo lo pude ya vivir de una manera muy, muy fuerte con mi experiencia con el Grupo Chasqui, ¿no? Los que fundamos el Grupo Chasqui fuimos 5. Eran 4 hombres y yo era la única mujer. Había realizado Mujeres del Planeta y Alejandro Ergaspi hizo la cámara, Fernando Espinosa hizo el sonido y yo realicé la película, yo dirigí la película. Y bueno, ya a partir de esa experiencia, pues yo me relaciono sentimentalmente con Fernando Espinosa y emprendemos un proyecto conjunto. Y en esas circunstancias conocimos a Stefan Kaspar, que ya estaba con el proyecto de Gregorio, y se funda el Grupo Chasqui con la idea de hacer un colectivo.
derecho, porque si yo no estaba de acuerdo con el que era mi compañero, que era parte del grupo, es porque yo mezclaba mis cuestiones personales con las cuestiones grupales, ¿no? Y si yo estaba de acuerdo con él, es porque él era mi pareja. O sea, no, en ningún caso se me reconocía el derecho a usar mi propia cabeza, ¿no? Y eso se expresaba en mil formas. Fue muy difícil, por eso es que después del estreno de Gregorio, ya tomé la decisión que era el mejor momento del grupo, del proyecto Chasqui, porque Gregorio tuvo mucho éxito, tuvo muchos premios y todo lo demás. Es ese momento que yo decido renunciar, ¿no? Porque si bien se planteó como un colectivo, recuerdo mucho, hicimos el primer trabajo que hicimos fue Miss Universo en el Perú. Y se daba, cuando empezábamos con lo del grupo Chasqui el año 82, se daba Miss Universo en Lima. Y paralelamente eso se hacía en el Coliseo de Amauta. Y en un otro coliseo, que era el Coliseo del Puente del Ejército, había un congreso de campesinos, donde participaban mujeres muy fuertes, dirigentes campesinos. Entonces, yo dije, esto es algo que hay que documentar, ¿no? Y desarrollé un proyecto para hacer un paralelo entre estos dos eventos. ¿Qué pasaba, no? Obviamente las autoridades estaban todos admirando a las mejores mujeres del mundo, ¿no? Pero ninguna autoridad estaba presente en el Congreso de Campesinos. Y bueno, la película se consiguió el financiamiento ya con lo de Mujeres del Planeta, las mismas organizaciones. Estefan se movió muy bien y como ya había ese antecedente con ese documental que había hecho, pues no. Y en el Perú, que también fue un documental que tuvo mucho reconocimiento. Pero cuando había que hacer la edición y había que decidir democráticamente quiénes trabajaban en la edición, pues democráticamente decidieron que eran dos hombres, ¿no? Yo no. Yo había sido la de la idea, había sido la que había desarrollado el proyecto, pero yo tenía que estar en otras tareas, había que empezar a trabajar para la producción de Gregorio y entonces María, se congeló otra vez tu cámara. Vamos a esperar un ratito. no se me reconocía. Yo tenía que ser el apéndice. María, tu audio está apagado. ¿Estaba apagado? No. No, ¿Estuvo solo se te apagado? apagó. No, solo se te apagó ahorita. Bueno, esa es una experiencia y es que eso era lo normal. Lo normal era que fueran los hombres los realizadores, los creadores y nosotras las facilitadoras. Y eso puedo darle una docena de nombres, ¿no? Entre ellos, bueno, estaba ya Fico García, Pilar Roca,
Mario. En fin, era esa, como se llama este amigo, Jorge Suárez, y su compañera era la productora. Las mujeres éramos todas productoras, ¿no? O sea, facilitadoras. Y los hombres eran los realizadores, ¿no? Bueno, los tiempos han cambiado y las mujeres vamos conquistando el espacio que por lógica nos corresponde. Y esa era la situación todavía por los años 90, pero ya, bueno, una mujer que no es nacida en el Perú, pero que vive en el Perú hace 40 años y que sí siempre fue ella, digamos, una pionera, es María Neide, ¿no? María Neide ha hecho muchas películas, pero ¿no? Y bueno, ella venía, ella, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto que cada día ya en los últimos tiempos se ha venido pues formando, ¿no? También yo creo que en la Escuela de Cine San Antonio de los Baños se formaron muchas cineastas también, ¿no? Muchas mujeres jóvenes que han podido hacer cosas muy interesantes, ¿no? Películas ya con una visión diferente de la sociedad, con una visión crítica y reivindica, pues, ¿no? Diferentes aspectos que han estado por mucho tiempo postergados, silenciados, ¿no? Y bueno, no sé. Sí. Muchas gracias por Eh, compartirnos tus experiencias, María. bueno, y Antuca, pues por eso es que se constituye WARMI, ¿no? Por algo nos llamamos WARMI, Cine Video, que esta asociación la constituimos en el año 89, y como les dije anteriormente, el proyecto no pudo, se hicieron algunos cortos, algunas cosas, pero no pudo desarrollarse porque se derogó la 19327 y durante muchos años no había recursos, ¿no? Entonces, pues ya creo que hay otras generaciones de mujeres que han tomado la batuta y eso me parece muy bien. Muchas gracias, María. Entonces, ahora daríamos paso a Fabiola. Hola, ¿me escuchan bien? Hola. Sí, hola, Fabiola, se te escucha. Hola María, ¿qué tal? Ante ¿Cómo todo, estás? muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias al festival, o sea, muchas gracias por darle este espacio al festival para poder hablar de nuestra experiencia. Creo que somos los contemporáneos que hemos venido, o sea, personas como María, como Nora, como muchas personas, muchas mujeres han sido la base y la iniciativa y el empuje para generar este tipo de iniciativas como el Festival Hecho por Mujeres. Es más, María Barea fue nuestra homenajeada en la segunda versión del festival en el año 2019, el año pasado. En realidad ella es y será uno de los referentes más importantes que ha tenido el Perú hasta el día de hoy. Obras como Antuca lo dicen. Es más, como decía Clementina, y creo que Bettina, el tema, por ejemplo, en este contexto es bastante actual, el tema de las trabajadoras del hogar. Creo que en la pandemia se ha visto de una manera más, o sea, ha vuelto a la agenda el tema de trabajar. Entonces,
ahí también quería decir lo importante que es el cine, ¿no? El cine como una herramienta audiovisual muy importante que genera bastante impacto y que creo que por eso fue lo principal de como equipo. Bueno, comentarles un poco, sí, para los que no están un poco, no tienen un poco conocimiento de nuestro festival. Comenzó llamándose Festival de Cine Peruano Hecho por Mujeres, ahora ha mutado a llamarse Festival Hecho por Mujeres. Si bien nuestro principal trabajo es visibilizar el trabajo de realizadoras mujeres, tanto peruanas como a nivel internacional. También no dejamos de lado las artes visuales y otros tipos de trabajos relacionados con lo audiovisual, ¿no? También generamos este espacio que ya vamos por nuestra tercera versión. Es más, por el tema de la pandemia no pudimos generar nuestra tercera versión de manera física. Iba a ser este año en Pucallpa. Ahora vamos a migrar como ahora, como estamos en vía Zoom, a hacerlo a través en la virtualidad. En marzo del siguiente año lanzamos nuestra tercera versión. Como se ha atrasado un poco, pero seguimos trabajando, ¿no? Seguimos trabajando por y para las mujeres que trabajamos en lo audiovisual. En realidad, la creación de este espacio sale de la necesidad, de lo que ya habían comentado, de la falta de espacios liderados por mujeres en el cine, ¿no? Si bien tenemos referentes en comparación a otros países y en general, ¿no? Todavía no hay un liderazgo de mujeres cineastas, a partir de estos últimos 5 años, ya podemos hablar de más mujeres cineastas en comparación a hace 20 o 30 años, ¿no? O sea, como mencionó María, ¿no? Hay escuelas como la de Los Baños, escuelas que ya se están formando acá en Perú, y también el tema de cuán importante lo audiovisual está siendo tomado, por ejemplo, como en el Ministerio de Cultura, con estos incentivos de la DAFO. Eso también ayuda, ¿no? Estamos una generación distinta, pero eso no quiere decir de que aún haya trabas para las mujeres en todo, ¿no? En general. Aún haya trabas para generar películas, cortos, documentales. Y creo que eso, estamos en eso, ¿no? Estamos en la lucha. Si bien somos un festival bastante pequeño en antigüedad, porque vamos a recién 4 años, siento que estamos haciendo nuestro granito de arena desde dos flancos, ¿no? El primero es de dar un espacio seguro, formativo, no solo a mujeres cineastas, sino también a adolescentes y a niños y niñas, ¿no? Trabajamos con chicos desde la primera infancia para que también vean el poder transformador que tiene el cine. Y también, por otro lado, el tema de la descentralización, ¿no? Estamos muy orgullosas de que la gran mayoría de nuestros proyectos audiovisuales ya no solamente vengan de Lima, sino vengan desde las diferentes regiones. Y eso también y nos da un buen augurio de que el cine está creciendo, no necesariamente en Lima, como teníamos esta mala costumbre, sino en regiones, por ejemplo, de Pucallpa, de Cusco, de Ayacucho, del norte también, ¿no? Chiclayo y Trujillo cada día más me sorprenden más estas oportunidades, no solamente de los beneficios del Estado, sino las nuevas oportunidades que hay también en el extranjero, ¿no? Creo que ahorita estamos en el mejor momento para seguir trabajando, no solamente en espacios como ser directora, sino también darle mayor protagonismo al tema hay muchas productoras mujeres, hay muchas directoras de fotografía o responsables del sonido. O sea, lo que antes, o hace muchos años, o no parece muchos años, sino vamos a poner 30 años o 40 años, usualmente el rol de la mujer no tenía un rol tan protagonista en la creación de las películas, ¿no? Estaban relacionados al tema del maquillaje, el tema de los outfits, o sea, no estaban en lo principal. Y creo que
cada año que pasa, cada versión del festival, vemos mucha más convocatoria. Ahora tenemos, en la última convocatoria tuvimos 120 proyectos, tanto como cortometrajes y largometrajes, y nosotros empezamos con 60 proyectos, o sea, hemos duplicado nuestra convocatoria. Y eso nos da mucha felicidad y también nos da esperanza, porque no somos el único festival, ¿no? Estamos creciendo en comparación a unos 10 años. Habían 2, 3 festivales, pero creo que el festival como el nuestro también da nuevas ventanas para nuevas creadores audiovisuales, y también porque no estamos solas. América Latina como Chile o como Argentina, también siento que estamos creciendo a la par para dar visibilidad a nosotras, ¿no? Y también el hecho de los temas, ¿no? Creo que el hecho de más mujeres en el cine genera la opción de tocar temas muy sensibles. Por ejemplo, ahorita que pasó hace 2 días en Argentina, el cine nos da espacios para hablar del tema de la despenalización del aborto, el tema de la situación de las mujeres en riesgo, o el tema de cómo nosotros también percibimos los temas, ¿no? Como mujeres. Y bueno, eso creo que he podido resumir de manera bastante breve lo que hacemos. Gracias por el espacio. Y bueno, también agradecer a personas como María, de que cada día es una inspiración diaria para seguir trabajando. Estamos juntos en la lucha. Y me gustaría también que poco a poco hayan más festivales, no solo en Lima, que nazcan en Lima, sino más festivales de adolescentes que puedan visibilizar el trabajo por y para las mujeres, ¿no? Muchas gracias, Fabiola. Entonces, ahora pasaríamos a la ronda de preguntas. La primera está dirigida a María y es, ¿cuáles son sus recomendaciones a partir de su experiencia a las nuevas generaciones de cineastas? ¿Cuáles son sus recomendaciones a partir de su experiencia a las nuevas generaciones de cineastas? Está tu micrófono apagado, María. Aferrarse a los sueños, ¿no? Seguir, porque, claro, yo pienso que si bien ahora la cuestión tecnológica da muchas facilidades, creo que las inseguridades que tenemos a veces las mujeres, los miedos que llevamos, porque, bueno, creo que en esta generación las mujeres han tenido más estímulos y todo, pero de todos modos yo creo que todavía somos psicológicamente muy dependientes y que tenemos que ser conscientes de lo que somos capaces y seguir adelante, ser tenaces y luchar por nuestros sueños, ¿no? Por sacar adelante nuestros proyectos que no es fácil, pero hay que luchar. Luego la satisfacción es grande de ver realizado, ¿no? Un sueño que uno ha acariciado mucho tiempo. Y eso. Muchas gracias, María. Y finalmente la última pregunta sería para Fabiola, que es ¿cómo surgió la idea del festival hecho por mujeres y cómo así se atrevieron a dar ese gran paso para ponerlo en ejecución? Bueno, la idea del festival nació de Fabiola Reina, que es la directora del festival. Bueno, en ese entonces, en realidad nació porque nos dimos cuenta que no había una visibilización
no había un espacio para visibilizar el trabajo de las mujeres cineastas en el Perú, de las cineastas peruanas. Se propuso en un centro cultural por cuestiones del destino, vamos a llamarlo destino ya, por cuestiones del destino no lo aprobaron y se quedó ese bichito, ¿no? De por qué no hay un espacio para visibilizar estos proyectos. Y bueno, nos reunimos entre comunicadoras y artistas visuales y generamos esta propuesta. En realidad la primera versión del festival nació en el 2018, bastante lanzándonos al barranco, creo, como el tema de los sueños, ¿no? Queríamos hacer eso y hicimos una fiesta profundos, la verdad, y con la fiesta profundos y con el hecho de trabajar con organizaciones feministas, con organizaciones y colectivos, ahí también nos ayudó mucho a trabajar en equipo y trabajar en red. Creo que la creación y el desarrollo del festival se vale mucho en el trabajo de muchos chicos y chicas que creyeron en el proyecto, en la necesidad de visibilizar y en la necesidad de educar a través del cine. Entonces creo que de ahí ya postulamos a fondos de la DAFO y esto nos dio un gran salto para poder llegar a más regiones, para poder llegar y hacer muchos más talleres, porque no solo vamos por el tema de proyectar las películas, sino también darles herramientas a las personas para que puedan hacer cine o para que también utilicen el cine como una herramienta transformadora, ¿no? O sea, por eso también no nos cerramos solo al tema de lo audiovisual, sino que el audiovisual es un medio para. Y bueno, buscando también, o sea, hay muchos festivales que han crecido de una manera así como jugando, y que gracias a muchas personas que creyeron en esto seguimos en el camino, ¿no? Y con ganas de seguir creciendo y con ganas de también llegar a ser un festival mucho, mucho más internacional, ¿no? Muchas gracias, Fabiola. Entonces, con esto ya iríamos cerrando el evento. Muchas gracias a todas nuestras ponentes por asistir y por todos sus interesantes comentarios. Las admiro a todas un montón y de verdad, nuevamente muchas gracias por darse tiempo para poder asistir a este evento. Y bueno, invito a todas y todos los presentes a la mesa de clausura llamada Jornadas de lucha en la crisis política, sentimientos, experiencias y organización desde la acción ciudadana, que se va a realizar en breves momentos.